Ya hablamos del tipo de nutrición autótrofa. Pregunta Mariana, ¿qué organismos la llevan a cabo? ¿El agua y el carbón? No, ¿qué organismos? ¿Las plantas y las algas? Las plantas y las algas, exactamente. Si yo en el examen te pregunto qué organismos llevan a cabo la fotosíntesis, plantas y algas verdes. Es decir, tienen un tipo de nutrición autótrofa, que sintetizan su propio alimento gracias a compuestos de carbono, principalmente de dióxido de carbono. ¿Y quién? Agua. Ya dijimos más o menos cómo es la estructura de una planta y cuáles son las funciones que llevan a cabo, ¿de acuerdo? Ahorita voy a introducir este concepto, pero posteriormente quiero ahorita terminar el mapa conceptual. Tengo un siguiente ejemplo de nutrición. ¿Qué es el tipo de nutrición? Heterótrofa. Aquí la diferencia entre la nutrición autótrofa y heterótrofa quiere decir que la heterótrofa, aquí los organismos consiguen su propio alimento. Es decir, se alimentan de otros organismos. Y al referirme a otros organismos, puedo alimentarme de un animal o de una planta. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia principal entre una nutrición autótrofa y heterótrofa. Ejemplo, pues sobra decir que son los animales, los hongos, los seres vivos, los seres humanos, por supuesto, ¿de acuerdo? Etcétera. Todos aquellos que no son plantas y algas verdes, ¿de acuerdo? ¿Dudas, Mariana? Ok. Es lo que te tengo que platicar de la nutrición heterótrofa, porque ahorita vamos para allá. El siguiente punto que quiero tratar es un concepto que aquí te estoy mencionando, que es fotosíntesis, ¿de acuerdo? ¿Puedo borrar la parte de aquí abajo? Ok. ¿Y los hongos cómo consiguen su comida? Ahí lo que hacen es absorber a través, porque también tienen raíz. Al absorber ahí pueden obtener minerales y también se alimentan de materia inorgánica. Tienen como una especie de raíz. Entonces ahí lo que hacen es absorber esos nutrientes para poderlos asimilar y poder llevar a cabo su proceso biológico. Los hongos son muy complejos, más de lo que te imaginas. Entonces son muy interesantes, ¿de acuerdo? No borro ahí para que termines de copiar. Entonces, después el siguiente punto que quiero tratar es fotosíntesis. Y vivir como friega con fotosíntesis. Sí. ¿Qué es lo que les preguntan en el examen? Por eso te lo pongo hasta en mayúsculas y en rojo. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso biológico por el cual plantas y algas verdes, que de ahora en adelante los voy a llamar organismos autótrofos, forman sintetizan, realizan o elaboran, cualquier sinónimo, su propio alimento. Ahora, para que podamos llevar a cabo la fotosíntesis, yo requiero de algunos requisitos. El primer punto de este mapa conceptual son los requisitos. ¿Qué es un requisito, Mariana?
¿A qué te suena con requisito? ¿Puedes borrar ahí? ¿Cómo? ¿Lo que ocupa? Lo que ocupa puede ser exactamente qué se necesita para llevar a cabo la fotosíntesis, ¿no? Tú, por ejemplo, no sé si has ido a hacer algún trámite. No. Bueno, o tus papás, has de acompañar a tus papás o a tu mamá a realizar algún trámite o a quien quieras, que llevan algunos papeles y que te dicen, te ponen ahí requisitos, copia de la credencial del lector, copia del comprobante de domicilio, copia de tal cosa, formato tal, o sea, son los requisitos, qué es lo que necesitan, ¿de acuerdo? Requisitos, ¿qué se necesita? ¿De acuerdo? ¿Qué se necesita? Ok. ¿Qué necesitan las plantas y las algas o aquellos organismos autótrofos para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis? Primero que nada necesitan agua, necesitan del dióxido de carbono, se elaboran su propio alimento, esperen aquí, y formar carbohidratos. Se me olvidó ponerlo ahí, formar carbohidratos. Perdón, antes de que se me olvide. Dióxido de carbono, necesitan agua, dióxido de carbono, necesitan también una sustancia llamada clorofila, que es ese pigmento verde, ¿de acuerdo? Característico de las plantas y de las algas verdes. Es un pigmento, ese si quieres poner ahí, el pigmento verde, que es el que se necesita para llevar a cabo la fotosíntesis. Y necesitan también de algo muy específico, que está allá afuera. ¿Qué será? Luz. Bueno. La luz solar. Es correcto. ¿De acuerdo? Son los requisitos, lo que se necesita para que una planta pueda realizar fotosíntesis. ¿De acuerdo? Ahora, esos son los requisitos. ¿Qué se forman? Aquí le voy a poner productos. Derivado de la fotosíntesis de que yo necesito agua, dióxido de carbono, clorofila y luz solar, se forman ciertos productos. Aquí le voy a poner lo que se obtiene. Principalmente son dos cosas. Glucosa, que es el carbohidrato, y oxígeno. Es lo que se obtiene. Te lo pongo si quieres escrito. Entonces, si vamos asimilando, la fotosíntesis es el proceso biológico por el cual plantas, algas verdes o organismos autótrofos forman, sintetizan, realizan o elaboran su propio alimento y forman carbohidratos. En sí, aquí cuál es la incógnita, que la glucosa vendría siendo su propio alimento. ¿De acuerdo? Es lo que están formando. Ahora, te estoy argumentando que yo necesito dióxido de carbono, agua, y formo glucosa y oxígeno. Para eso, siempre las hago que se aprendan la siguiente reacción química. Reacción química final. Yo necesito agua más dióxido de carbono más luz solar para formar glucosa y oxígeno. La glucosa la vamos a abreviar así: C6H12O6, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que yo necesito 6 moléculas de dióxido de carbono. Necesito también 6 moléculas de agua. Y formo, por cada molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? Reacción química de memoria, Mariana, por favor. Aquí ya te estoy abreviando fotosíntesis.
¿Y qué crees? Que esta reacción es reversible. Y ahorita te voy a explicar por qué es reversible, pero ahorita quédate con la idea de que eso es fotosíntesis. Porque lo contrario a la fotosíntesis recibe un nombre: respiración. ¿De acuerdo? Ahorita lo vemos. ¿De acuerdo? Que es el siguiente punto. ¿Dudas, Mariana? Es Hasta como aquí. los humanos que, bueno, respiran aire y sueltan, ¿qué? ATP. Ahí formamos. Nosotros comemos alimentos ricos en glucosa. Los vamos a oxidar. ¿Qué es lo que voy a producir? Voy a buscar la forma de oxidar esos componentes para llevarlos a dióxido de carbono, que es lo que yo exhalo, y formar moléculas de agua. Lo contrario a la fotosíntesis se llama respiración. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, Mariana? Me estoy yendo lento para que asimiles bien el tema. Ahora, la fotosíntesis se divide en dos fases. La primera fase es la fase luminosa. En la fase luminosa, ¿cuál es el principal componente? La luz solar, ¿de acuerdo? Esta se va a llevar a cabo en los tilacoides. Y antes de que se me olvide, y ya se me estaba olvidando, y qué bueno que hablé de los tilacoides. Aquí el organelo celular involucrado, ¿quién es, Mariana? Empieza con C. Celulosa. No, es el cloroplasto. Los cloroplastos son los organelos celulares en los cuales se va a llevar a cabo el proceso llamado fotosíntesis. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Eso viene en la tablita cuando vimos el tema de célula. La fase luminosa se lleva a cabo en los tilacoides, en una parte del cloroplasto. El cloroplasto es como un saquito. Los tilacoides son como una especie de moneditas. Y de hecho te voy a enseñar la imagen. Aguántame las carnitas. Y también para que la vea esta Jennifer. La voy a enseñar a la pantalla. Aguanta. Los tilacoides son esas especies de moneditas en los cuales se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Sí los ves? En esas moneditas. ¿De acuerdo? Ok. Ahí se va a llevar a cabo la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Se lleva a cabo, perdón, en los tilacoides, la primera fase. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Ocurre la ruptura de agua, de moléculas de agua. Y formación de ATP. Que en su momento dijimos que ATP corresponde a la molécula energética de todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Posteriormente, si yo estoy rompiendo moléculas de agua, que al saber que el agua se representa así, voy a formar dos H's más o dos menos. Estoy liberando oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que con otra molécula de oxígeno, con otra molécula de agua, voy a liberar oxígeno en la atmósfera. Moraleja, de ahora en adelante a regar las plantas. ¿De acuerdo? Porque en la fase luminosa de la fotosíntesis es donde se lleva a cabo la liberación de oxígeno en la atmósfera. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Esto no me importa que te lo sepas porque pues está medio hecha esa ecuación. ¿De acuerdo? Pero ocurre la ruptura de moléculas de agua para formar oxígeno gaseoso. ¿De acuerdo? Y siguiendo las matemáticas, Mariana, ¿cuál será la siguiente fase de la fotosíntesis? ¿Clorofila? No. Si una es luminosa, ¿cuál será la otra? ¿De sombra? La fase oscura.
¿De acuerdo? Esa también recibe el nombre del ciclo de Calvin. Y le agregan el nombre de otro científico, Calvin Benson. ¿De acuerdo? Esta se va a llevar a cabo en el estroma del cloroplasto. ¿De acuerdo? Aquí se combina el hidrógeno que quedó restante. Se combina el hidrógeno con el dióxido de carbono para formar glucosa. ¿De acuerdo? ¿Dudas, Mariana? En resumen de la fotosíntesis, porque es un tema un poquito complejo. ¿De acuerdo? Es el proceso biológico por el cual plantas, algas verdes, organismos autótrofos, forman, sintetizan, realizan o elaboran su propio alimento y forman carbohidratos. ¿A través de qué organelo celular? Cloroplastos. ¿Qué necesito para que se lleve a cabo la fotosíntesis? Agua, dióxido de carbono, clorofila y luz solar. ¿Qué productos obtengo o qué es lo que se forma en la fotosíntesis? Glucosa y oxígeno. ¿Cuál es la reacción química involucrada? Que por cada 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono en presencia de luz solar voy a formar una molécula de glucosa, y si quieres ponle el número, y 6 moléculas de oxígeno. ¿De acuerdo? La fotosíntesis se divide en dos fases. En la fase luminosa, que ocurre en los tilacoides, se rompen las moléculas de agua para formar oxígeno y liberarlo. En la fase oscura se combina el hidrógeno restante de la ruptura de la molécula del agua, que se combina con el dióxido de carbono para formar glucosa. ¿Queda claro, Mariana, fotosíntesis? ¿Dudas? Está medio pesadito, yo lo sé. Es mucha información. Pero tú dime si hay dudas. ¿No? Entonces déjame le paro un poquito para que termines de copiar.